Pasamos al tema 2 de la unidad 2, acto y potencia. En realidad estos conceptos que aparecen en el Tratado de la Física de Aristóteles, digamos, son anteriores al del ente compuesto de esencia del ser. Ya volveremos al tema de la esencia del ser, pasando por el acto y potencia que se requieren para entender, digamos, en profundidad la esencia y el ser. El concepto de acto y potencia son conceptos que Aristóteles, como decía, alcanza en la física, donde estudia el ente móvil en cuanto móvil. Su punto de partida es que hay entes que se mueven, son móviles, que son radicalmente aptos para el movimiento, y dado el objeto, que es el ente móvil, Aristóteles, digamos, busca los principios y causas del ente móvil. Y esta investigación, ¿no?, alcanza los conceptos de acto y potencia. En el manual se nos proponen dos textos para esta cuestión. El primero, la Metafísica de Aristóteles, el libro noveno, y el segundo, de la Suma Teológica de Santo Tomás. Leo el primer texto del tema 2 de unidad 2. Dice: acto es, pues, que la cosa exista, pero no como decimos que existe en potencia. Decimos que existe en potencia, por ejemplo, el Hermes en la madera y la semirecta en la recta entera, ya que podría ser extraída de ella, y el que sabe, pero no está ejercitando su saber, si es capaz de ejercitarlo. Lo primero que quiero decir es que ser en acto y ser en potencia son modos de ser. De algún modo, lo que les permitió a Aristóteles superar a Parménides y poder dar cuenta del movimiento y del cambio fue captar que de tantos modos se dice el ente, de tantos modos el ente es. Y el ente se dice los 10 predicados, la sustancia y los 9 accidentes, y se dice del ser actual y del ser potencial. Son modos de ser, pero son modos de ser. En Aristóteles, la potencia no es la nada, ni es imperfección. Es un modo de ser que se ordena al acto. ¿Vale? ¿Y qué ejemplos pone? Dice, decimos que existen potencia, por ejemplo, el Hermes en la madera y la semi-recta en la recta entera, ya que podría ser extraída de ella. Y el que sabe, pero no está ejercitando su saber. Está, de algún modo, Hermes, la figura de Hermes, contenida en potencia en el trozo de madera, ¿vale? Porque si llega un escultor, es capaz de esculpir a Hermes a partir de la madera. Digamos, antes de que sea esculpido Hermes, en esa madera no está obviamente en acto la figura de Hermes, pero de algún modo estará contenida para que pueda estar luego en acto. Digamos, de algún modo, a la medida que hay movimiento, que hay cambio, se requiere un modo de ser potencial que se ordena al modo de ser actual. También, digamos, lo ejemplifico con el modo en que está la semirecta en la recta entera, la cual podría dar razón de ello en matemático, y cómo está el que sabe la ciencia, ¿no? Dice, el que sabe, pero no está ejercitando su saber. Es decir, el que sabe matemáticas, el que tiene la ciencia y las matemáticas, tiene un saber de las matemáticas que es distinto cuando está hablando de otra cosa, lo sabe pero no lo ejercita, cuando está en acto resolviendo una ecuación. Es decir, para poder resolver la ecuación, previamente tiene que estar respecto de las matemáticas en un modo potencial, ¿de acuerdo? No es igualmente potencialmente conocer las matemáticas un niño que un matemático que no está ejercitando las matemáticas en acto. Este segundo modo, intermedio entre el niño que no sabe matemáticas y el matemático cuando no ejercita un ejercicio de matemática, esto se le llama habitual. Es decir, es una potencia, está entre el acto y la potencia. Es decir, no está en potencia pura como lo está un niño respecto a las matemáticas, pero tampoco está en acto cuando está ejercitando un ejercicio. Está habitualmente está en un conocimiento habitual de las matemáticas. Pero en este caso, él lo pone como un ejemplo de un conocimiento potencial. ¿Por qué? Porque una de las cosas centrales, primordiales del saber potencial es su posterior ordenación al acto, ¿de acuerdo? La potencia no se entiende por sí misma. La potencia es un modo de ser ordenado al acto. Está en potencia el agua fría de recibir temperatura. Está en potencia el lápiz de ser movido del lugar. Está en potencia el niño de ser adulto, etcétera, etcétera. Por tanto, la potencia, siendo algo positivo, un modo de ser,
tiene toda su razón de ser en ordenación al acto. Lo otro, por su parte, decimos que está en acto. Algo está en potencia, algo está en acto. Cuando el escultor ha hecho ya la figura de Hermes a partir de la madera, ya tenemos algo en acto, una escultura de Hermes, que está en potencia a otras cosas, está en potencia a ser vendida, pero en relación a la madera, antes de adquirir la figura, ahora está en acto. Y también cuando el matemático resuelve una ecuación, ¿no?, está en acto ejercitando su ciencia matemática. Lo que queremos decir queda aclarado por medio de la inducción a partir de los casos particulares. Y no es preciso buscar una definición de todo, sino que a veces basta con captar la analogía en su conjunto, que en la relación en que se halla el que edifica respecto del que puede edificar, se halla también el que está despierto respecto al que está durmiendo, y el que está viendo respecto del que tiene los ojos cerrados, pero que tiene vista, y lo ya separado de la materia respecto a la materia, y lo ya elaborado respecto a lo que está aún sin elaborar. Es decir, las nociones de acto y potencia son nociones que captamos analógicamente. Así como se encuentra, digamos, el constructor antes de construir y cuando está construyendo, es análogo a cómo se encuentra la madera, ¿no?, antes de ser tallada a después de ser tallada. Es decir, más que una definición, lo que hemos captado son dos conceptos en los que aparece una cierta relación entre dos cosas, entre un modo de ser potencial y un modo de ser actual. El acto es la perfección, es la quietud. El constructor, digamos, está construyendo mientras no tiene poseído su fin. Cuando ya está la casa, deja de construir. Está el acto. El acto es el reposo. Es la perfección a alcanzar. Y la potencia es un modo de ser que es distinto a la ausencia o la nada, digamos, porque de algún modo está contenido en la madera, la figura de Hermes, pero que su modo de ser se ordena al acto como su perfección. En la física, dice Aristóteles, la potencia se ordena al acto como la hembra al macho, pensando en el mundo animal, ¿no? Una ordenación de la potencia a su acto propio. Bien. Hay un segundo texto de la Suma Teológica que también me gustaría comentar. Dice Santo Tomás: pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. Santo Tomás está comentando una cuestión que Aristóteles afirma en la física, y es que es cierto y no requiere ser comprobado, porque en el fondo es algo que capta en los sentidos, que en el mundo hay cosas que se mueven, lo que en terminología más técnica se llaman entemóviles, ¿no?, sustancias movibles. Y todo lo que se mueve es movido por otro. Esto ya es un principio filosófico. Lo que es evidente es que hay cosas que se mueven. Ahora, el filósofo capta, una vez definido el movimiento, que ya veremos, que todo lo que se mueve ha de ser movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que, en cuanto a potencia, esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que hacer pasar algo de la potencia al acto. Fijaos, una vez alcanzados los conceptos de potencia y acto, Aristóteles, Santo Tomás lo comenta, entiende que el movimiento es el paso de la potencia al acto, ¿no? La definición es el acto de la potencia en cuanto que está en potencia. Pero el mover supone un pasar de un modo de ser potencial a un modo de ser actual. Yo muevo de algún modo este vaso de agua cuando lo caliento, ¿no? El cambio de cualidad de temperatura es un tipo de movimiento, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Para que se caliente el agua, digamos, se requiere un acto que mueva el agua, ¿no? Se requiere el fuego, que ya está en acto respecto al calor, que comunique su temperatura al agua. Si no, esta agua por sí misma no podría pasar del frío al calor, no podría pasar, digamos, no podría ascender en su temperatura. Para que se dé el movimiento, para que se dé el movimiento del vaso, se requiere que mi mano, que está en acto respecto al lugar, ¿no?, mueva, ¿no?, al vaso que por sí no se podría mover. Bien. Para mover, pues mover no es más que hacer pasar algo de la potencia al acto. Pensar una cosa, está definiendo el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es hacer pasar algo
de la potencia al acto, de un modo de ser al otro. Pero para que este paso se dé, requisito es que el que mueva esté respecto a esa potencia en acto, porque si no, no la podría ayudar a pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase caliente en acto. El fuego hace que la madera que es en potencia caliente pase al acto de estar caliente. De este modo la mueve y la cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesitaría ser movido por otro y este por otro. Profundizando este argumento, es como Aristóteles llega, por ejemplo, a afirmar la necesidad de un primer motor inmóvil. Como todo lo que es movido por otro, y puesto que en su cosmovisión Aristóteles pensaba que había, digamos, un movimiento eterno y continuo, que era el movimiento del cielo, los astros, necesariamente tendría que haber un primer motor inmóvil que moviera sin ser movido. Porque nada puede estar en potencia y en acto a la vez respecto al mismo elemento. Por tanto, todo lo que es movido tiene que ser movido por otro que esté en acto respecto a aquello que mueve. Y en esto es un poco difícil, pero la lectura del tema en el manual y un poco de esta tutoría, digamos, puede ayudarles a comprender lo que es el movimiento, el acto, la potencia. Entonces, movimiento, acto, el ente en potencia en cuanto que está en potencia. Es un acto, el movimiento es un acto, muy importante. Y es un acto de una potencia, del agua fría. Para que hay movimiento cuando el agua se empieza a calentar, ¿de acuerdo? Pero es el acto de la potencia en cuanto que está en potencia, porque cuando el agua ya alcanza su temperatura, ya no hay movimiento, lo que hay actualidad. Acto de la potencia en cuanto que está en potencia. Pero este movimiento, dada la estructura de lo que es el mover, requiere de alguien que mueva, de alguien que caliente el agua, de alguien que esté en acto respecto al calor del agua, y que el mover lo que hace es comunicar su perfección. El agua cuando calienta comunica su perfección. El maestro cuando enseña al discípulo lo mueve en el sentido de que comunica su saber, comunica su perfección. Bien, espero que os haya ayudado a comprender estos dos temas al menos.